Hola, quiero darles la bienvenida a este seminario que se llama El trabajo social y los procesos migratorios. En esta primera parte vamos a abordar la unidad 1, en donde vamos a trabajar a las migraciones como un fenómeno complejo, las políticas que se han hecho en torno a la migración y cómo éstas configuran a un migrante deseado y a otro no deseado. Y también vamos a hablar un poco acerca de las diversas particularidades de las migraciones contemporáneas. En esta oportunidad voy a estar presentando dos textos y un informe de la unidad. Queda pendiente el texto de Gavazzo, que recomiendo su lectura, porque habla sobre la experiencia de tres comunidades migrantes en Argentina en el siglo XIX. Y después tenemos un texto de Malimachi que vamos a estar retomando en unidades posteriores. Bueno, yo voy a hablar en particular, a presentar dos textos. El primero es el de Seriani Cernadas, que se llama Luces y sombras en la legislación migratoria latinoamericana. Seriani Cernadas es un abogado de la UBA y es un doctorando en Derechos Humanos y Políticas Migratorias. En este texto, él nos va a decir que existe un incremento de las migraciones de los países de Latinoamérica y del Caribe hacia los países del norte, que sería la Unión Europea, y Norteamérica fundamentalmente. Estas migraciones nos va a decir que se dan en su mayoría por las condiciones de las políticas de ajuste estructural que se dan en los países de Latinoamérica y del Caribe, y estas migraciones se dan en su mayoría por vías informales e irregulares. Esto que nos dice que no hay los suficientes mecanismos para realizar una migración regular. Nos va a decir que en estos países de América Latina y del Caribe se van a criticar estas políticas restrictivas que hay en los países de destino, pero la pregunta que se plantea Seriani Cernadas es si estas críticas efectivamente se reflejan en las leyes y en la legislación migratoria que existe en América Latina y el Caribe. Creo que por otra parte es un área que es de tránsito, de origen y de destino de población migrante. Nos va a decir entonces que a grandes rasgos hay países que plantean que es necesario adoptar medidas para cumplir con los compromisos internacionales, sobre todo los referidos a derechos humanos, en temática migratoria. Y por otro lado, dice que también se encuentran mecanismos normativos y operativos restrictivos sobre las poblaciones migrantes en estos países de América Latina y del Caribe. Nos va a decir que en estos países las políticas migratorias están caracterizadas por tener una lógica instrumental o utilitarista, en donde estos países van a definir con criterios que responden a ciertos intereses económicos de ciertos actores en estos países, de lo que consideran necesario y lo que no. Esto lo que va a hacer es que nos va a configurar una inmigración deseada y obviamente esto configura una migración que no es deseada. Nos va a decir que son políticas migratorias que las diseñan de forma unilateral y desde una lógica nacional, no regional ni global, para un fenómeno que sí es complejo, multiverso, regional y global. Entonces son políticas que terminan siendo ineficaces y también terminan siendo ilegítimas porque van a violar los derechos humanos de estas poblaciones que se ven obligadas a migrar. Va a decir que además de esta política migratoria, también va a haber mecanismos de control migratorio en estos países. Nos va a hablar un poco acerca de los problemas que existen en temática migratoria en los países de la región de América Latina y el Caribe. Nos va a decir que lo principal que sucede es que los enfoques desde los que se piensa se basan en una idea de soberanía nacional que, como dije antes, no se corresponde con los procesos migratorios que son con lógicas regionales y globales. Nos va a decir que en las políticas migratorias hay una invisibilización de la niñez y de la perspectiva de género, porque en las migraciones, digamos que no se configuran de forma igual, si es para la niñez o si es dependiendo, por ejemplo, para las mujeres, y nos dice que esto está invisibilizado en las políticas migratorias. También dice que va a haber un enfoque de la seguridad o securitario en la política migratoria, en donde la migración se ve como un problema a resolver.
nos va a decir que no hay políticas de integración social y que los mecanismos de protección y de asistencia consular son completamente débiles. Obviamente esto basado en que se piensa desde una lógica nacional. Y por último nos va a decir que en estos países se da un uso electoralista o político de la inmigración. Bueno, también nos dice que además de todos estos problemas que se da, particularmente en la última década, va a haber como una tendencia que procura colocar a la persona migrante y a sus derechos en el centro de las políticas migratorias. ¿Esto cómo se expresa? Se expresa en que la temática migratoria se va a incluir progresivamente en los organismos de derechos humanos, que se van a propiciar canales de diálogo por parte del Estado para que participen entidades de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y de migrantes en la formulación de estas políticas, pero esto de todas formas es bastante, digamos, incipiente y convive con todo lo otro que dijimos antes. Lo que va a hacer va a ser también un panorama en torno a las leyes migratorias de América Latina. Nos va a decir que tenemos como tres escenarios. Por un lado, países que modificaron la ley migratoria recientemente, tenemos el caso de Argentina, de Uruguay, y esto configura un conjunto heterogéneo porque la configuración y la modificación de estas leyes no fue igual en todos los países. También tenemos países que están en pleno proceso político, digamos, de reacción y de aprobación de una nueva ley migratoria. Y tenemos otros países donde el caso más paradigmático es Chile, en donde hay una vigencia de marcos normativos que fueron diseñados por dictaduras militares. En el caso de Chile tenemos un decreto, la dictadura de Pinochet del 75, que continúa vigente. Lo que plantea Seriani es que ver las condiciones de ingreso y del acceso a la residencia nos va a dar también los niveles que existen en términos de regularidad migratoria, y esto va a reflejar los niveles que hay en términos de protección de los derechos humanos, de integración social y de estabilidad. Nos va a decir que una política con esta lógica instrumental, por lo general, va a conducir a un aumento de la migración irregular y que esto implica mayores riesgos y prácticas excluyentes para los migrantes y sus familias, por lo que hablábamos de la configuración del migrante que no deseamos, o que no desean los países, mejor dicho. De todas formas, plantea que hay ciertos avances en términos de, por ejemplo, de la experiencia del Mercosur, que se llega, por ejemplo, al acuerdo de residencia. Esto empieza como a adoptar criterios menos instrumentales, pero todavía hay unas cláusulas selectivas que tienen, bueno, las razones que pueden ser en términos utilitaristas de qué le conviene y qué no le conviene al país, o también con criterios completamente irrazonables. Nos va a decir que en la población migrante tenemos procesos de criminalización, detención y deportación. ¿Esto por qué se origina? Porque las infracciones a la normativa migratoria se van a considerar como un delito. Y también se va a plantear como posibilidad la privación de libertad a los migrantes como una medida cautelar en el marco de procesos de expulsión. Es decir, que por ejemplo una persona no cumplió con la normativa migratoria, se encuentra en una situación de irregularidad. Recordemos que esto no es por razones del migrante, sino como decíamos al principio, porque no existen los mecanismos suficientes para garantizar esa regularidad. Entonces, quien infringe esta normativa migratoria estaría cometiendo un delito y se lo puede privar de la libertad. Entonces tenemos un montón de irregularidades en esos procesos que vulneran los derechos humanos de estas poblaciones. Sumado a esto, no hay garantías de un debido proceso, entonces las personas no se pueden defender. Ya más adelante vamos a ver el caso concreto, digamos acá en Argentina. La sanción principal para las infracciones en la normativa migratoria va a ser la deportación, es decir, que no hay otras medidas alternativas. Es decir, que no importa si una persona ya estableció su vida acá, si tiene familia, además, la principal sanción es la de deportación. Esto quiere decir que se está tomando una respuesta que es simple, que es limitada y que es ineficaz ante un fenómeno complejo y multidimensional como es el migratorio. Luego nos va a plantear por un lado los derechos sociales y por el otro los políticos en los países de América Latina. Nos va a decir que, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay se plantea a los migrantes como en igualdad de condiciones con los nacionales y que el hecho de estar en irregularidad migratoria no impide acceder a, digamos, los derechos como la educación, la salud. Esto de todas formas tiene sus matices.
que vamos a ver más adelante. Nos plantea, por ejemplo, que todos los países acuerdan con que se deben respetar los derechos laborales de los migrantes como si fuera un nacional, pero de todas formas en todos los países se prohíbe trabajar a los migrantes sin residencia legal. Esto se hace supuestamente evitando el trabajo informal, pero lo que sucede es justamente lo contrario, porque una persona sin documento se va a ver expuesto a situaciones de trabajo en condiciones, bueno, informales, de precarización, que van a aumentar ese porcentaje. Por otra parte, también se le va a dar a los agentes y a los funcionarios una función de control migratorio. Entonces, por ejemplo, cualquier trabajador de un hospital, de una escuela, tiene la obligación de denunciar si una persona presenta irregularidades en su situación migratoria. Eso es algo característico de varios países de Latinoamérica y de la región. En lo referido a los derechos políticos, tenemos como varios escenarios. Por un lado, países que exigen un determinado mínimo de años para poder participar de las elecciones, digamos, o de los procesos democráticos. Tenemos otros países que no la permiten en absoluto y otros países como Argentina, en donde no se puede participar de forma nacional, pero sí en los procesos locales, provinciales, municipales. Nos va a plantear que los obstáculos a la participación política de los inmigrantes, al estar prohibiéndole a todo un sector de la sociedad que participe de los dispositivos democráticos de formulación de leyes y políticas, esto va a afectar no solamente a la democracia, sino también a los estados en sí mismos. Por último, nos va a plantear que existen, como ya lo decía, a partir de la experiencia del Mercosur, ciertas iniciativas regionales, en donde, por ejemplo, en el 2002 se avanza en un acuerdo de libre residencia y se intenta como hacer un plan de acción para conformar un estatuto de ciudadanía del Mercosur. Aquí es muy interesante lo que plantea Seriani, en donde nos va a decir que el desafío es no repetir lo de la Unión Europea, porque ¿qué tenemos? Por ejemplo, migraciones regionales, como por ejemplo en Argentina el caso de la migración mexicana, en donde por no ser del Mercosur ya presenta otras diferenciales y otro tratamiento, digamos. Entonces nos va a decir que un enfoque de derechos va a plantear que es incompatible la libre circulación y la integración regional con una noción que sea acotada y excluyente de ciudadanía, que la va a confundir con nacionalidad. En todo caso sería como una nacionalidad ampliada, pero de todas formas nos sigue presentando mecanismos de exclusión con quienes no pertenezcan al Mercosur, como lo acaba de decir el caso de México. Nos va a decir entonces que otro reto adicional o el principal reto es que se diseñen políticas públicas, no solamente nacionales, sino a escala regional, que puedan revertir las causas estructurales que ocasionan la migración, es decir, la desigualdad, la pobreza, la desocupación. Las políticas públicas deben apuntar a eso. Esto es algo que me parece muy interesante porque se habla mucho del derecho a migrar, pero también debería uno poder pensar en el derecho a no migrar, en lo que está sucediendo en esos países que con sus políticas expulsan, digamos, a caudales de su población a tener que migrar a otros países. Este es el texto, digamos, de Seriani, es realmente muy interesante. Luego voy a presentar de forma rápida el texto de Novick, en donde nos va a hablar en particular de las políticas migratorias más importantes que ha habido en Argentina y de las leyes que ha habido en Argentina en términos de política migratoria. Bueno, nos va a plantear que la migración debe entenderse como un fenómeno demográfico y en ese sentido se debe estudiar a largo plazo. Nos va a presentar lo que entiende ella por Estado, por política pública, por derecho, pero lo que me parece importante resaltar es que la política pública nos va a implicar un modelo de sociedad, están formuladas por un gobierno que sostiene un proyecto político y en ese sentido tienen siempre un carácter ideológico. Entonces, por eso ella lo que va a hacer es contextualizar estas leyes en el marco de un contexto más amplio, de los debates parlamentarios, del discurso político. Por una parte nos presentan la ley del Estado oligárquico, que es la ley Avellaneda, que es de 1876. No me voy a quedar mucho en esto porque, bueno, ya deben saberlo, que en ese entonces estaba el modelo agroexportador,
que se promovía la inmigración, pero como había también una política de concentración de la tierra, esos inmigrantes se introdujeron, digamos, a la dinámica del país en términos de asalariados o arrendatarios. Era un porcentaje del 12% de la población quienes eran extranjeros, eran sobre todo inmigrantes europeos. Se presenta un proyecto que no solamente va a hablar de la inmigración, sino también del proceso colonizador. Y ahí lo que nos va a decir este proyecto es que el progreso del país se da mediante la recepción de inmigrantes extranjeros, siempre apuntando como a la inmigración europea, ¿no? Y nos va a decir y a definir qué es un migrante. Entonces acá nos va a decir que un migrante es quien debe acreditar moralidad y aptitudes para pertenecer en este país, lo que nos va dando pistas de cuál era el migrante que deseaban y cuál era el que no, porque luego cuando tienen la experiencia de que vienen inmigrantes con experiencias de organización sindical, anarquista, socialista, cuando no se encuentran con lo que les habían prometido, digamos, se encuentran en una situación de asalariados o arrendatarios, empiezan a desarrollar procesos de organización propia que, bueno, van a disgustar, digamos, a las clases dominantes. Como les dije, esto también incluía un proyecto de colonización que implicaba la exploración de los territorios nacionales. Es interesante ver cómo estaban, digamos, en el mismo proyecto, la colonización y la inmigración. Ya nos vamos directamente a la ley migratoria. Acá les recomiendo también un texto de Diego Bermeo, en donde nos va a hablar bien específicamente cómo estas leyes configuraron al migrante deseado y al que no era deseado, con mecanismos, bueno, de expulsión, y cómo, digamos, estas leyes se hacían efectivas, digamos, en la vida cotidiana de los migrantes y esos procesos de organización. Pero bueno, lo que nos va a plantear Novick ahora es la ley Videla, que como sabrán se dio en el contexto de la dictadura del 76, que fue una dictadura que se propuso la apertura y la liberalización de la economía, se desmanteló el proceso de industrialización, se adquirió mucha deuda, se contrajo, digamos, mucha deuda externa. Es un periodo en el que el 6.8% de la población era extranjera. Entonces acá es interesante cuando plantea que no hay debates parlamentarios porque hubo una clausura del Congreso y de los partidos políticos, pero nos va a decir que el objetivo de esta ley era regularizar. Esto porque ¿qué pasaba? Empezó a haber migración limítrofe y que siempre la hubo de todas formas, pero lo que hay es que empieza a disminuir la población inmigrante europea. Entonces, lo que iban a decir es que iban a promover la inmigración de migrantes calificados, apuntando, digamos, a fomentar la inmigración europea, y por otro lado, querían regularizar u ordenar a la migración limítrofe. Es una ley que le da un rol activo al Estado para que promueva las corrientes migratorias. De todas formas, Novick nos va a decir que este proyecto fracasó porque la población limítrofe resistió y la población europea que buscaban atraer, tampoco esa inmigración nunca sucedió. Acá es interesante ver que esta ley implicaba que un migrante podía migrar, excepto cuando fuera condenado por delito o hiciera actividades que afectaran la paz social, la seguridad nacional o el orden público, y esto era un causal de expulsión. Vamos a ver que este decreto sirvió para expulsar a migrantes que se organizaban. Todo esto en una estrategia regional que fue el Plan Cóndor, en donde el migrante siempre se caracterizaba como una persona que podía causar, digamos, revuelo social, entonces siempre era como un blanco para expulsar. Tenemos la ley, por último, la ley migratoria de la democracia limitada. Se llama la ley Giustiniani, se dio en el 2004. De todas formas, es una ley que se dio a partir del debate y de la lucha que se dieron las organizaciones migrantes. El contexto, bueno, era a partir de la crisis del 2001, que fue realmente un punto de inflexión para el país, donde la salida que se presentó fue la dolarización y la devaluación. Se da en el marco del gobierno de Néstor Kirchner, en donde hubo pues un ciclo de crecimiento económico que disminuyó el desempleo, pero que mantuvo la inequidad distributiva.
era un momento en donde había una fuerte concentración del poder en el Estado Nacional y donde tenemos la particularidad de que es el porcentaje más bajo de la población migrante, solamente el 4,2% de la totalidad de la población era migrante, pero empieza a cobrar más peso la emigración regional o de países limítrofes. Vamos a ver que hay una intensa actividad parlamentaria sobre la temática migratoria, era una temática que, digamos, interesaba mucho. Y se da en el marco, bueno, de toda esta experiencia que mencionaba antes, del Mercosur. Como digo, es una ley que viene a partir de la lucha de los colectivos migrantes que plantean la migración como un derecho. Y es una norma ambiciosa porque apuntaba a formular una nueva política demográfica nacional. Ya directamente, a diferencia de las otras dos leyes, es una ley que no solamente reconoce al migrante regional, sino que tiene un trato diferenciado a partir de lo que decía, bueno, del Mercosur. De todas formas, a pesar, bueno, promueven explícitamente la regularización, hay ciertas críticas a esta ley, que si bien se enmarca en un paradigma de derechos humanos, tuvo dificultades para implementarse a escala nacional, porque se demoró 7 años en implementarse, no hubo capacitación para los funcionarios, lo que derivaba en situaciones de discriminación, de vulneración de derechos, no tuvo financiamiento, no se articuló con otras políticas estatales y donde tampoco hubo una lógica nacional, sino que cada región podía decidir cómo aplicarla y si aplicarla o no. Bueno, esto sería como los dos textos básicamente. Después incluimos un informe que nos parece importante porque nos da como un acercamiento a la situación de la población extranjera en el país ahora y lo enmarca, digamos, en todo el proceso que fue el de y que sigue siendo el de la pandemia por COVID-19. Nos va a decir que Argentina se configura como el principal destino para la población migrante regional y actualmente el porcentaje que tenemos es el de 4,9% de la población total, en su mayoría de países no solo limítrofes, sino de la región como Perú, ahora Venezuela, tenemos también un afluente, aunque mínimo, de población africana y de Asia. Bueno, si bien en la Constitución se reconoce a la migración como un derecho, se va a plantear que durante la pandemia la situación de la población migrante se agrava y donde existe una orientación criminalizadora. Es decir, que a la migración se la puso, digamos, como chivo expiatorio de la criminalidad y la delincuencia y se realizaron distintas campañas xenófobas que justificaban el vaciamiento de los recursos del Estado, es decir, que nos hagan el trabajo, bueno, conocerán varias, donde, bueno, vienen a cobrar planes, etcétera. Todos esos discursos, digamos, xenófobos que circulan. Acá es importante, bueno, ya mencionamos las leyes, es importante mencionar, si bien se derogó, lo vamos a hablar muy por arriba, pero es importante mencionarlo, el Decreto Nacional de Urgencia 70, que fue sancionado por Macri en el 2017, en donde se realizó una manipulación de las estadísticas para poder responsabilizar a los migrantes de los índices de delito, porque después los colectivos migrantes que hicieron comparar realmente las estadísticas y era un decreto que no tenía, digamos, asidero en ningún dato concreto. Simplemente, obviamente, basándonos en los discursos xenófobos que circulaban. Este decreto impactó muchísimo en la población migrante porque se empezaron a ampliar las razones por las cuales se podía expulsar a alguien del país. Anteriormente, bueno, eran delitos, ahora van a incluir delitos menores y contravenciones, que esto es fundamental para los procesos de organización de la población migrante, porque una contravención puede ser alteración de la vía pública o puede ser la venta ambulante, ocasionando muchísimos episodios completamente irregulares bueno, incluso llegando a la expulsión, porque la expulsión se va a hacer de forma sumarísima, es decir, supremamente rápido. Esto que va a implicar que se van a suprimir las garantías legales y el debido proceso. Por ejemplo, también se flexibilizan las notificaciones de los procesos de expulsión. Esto es muy importante, sobre todo acá en la región, en el cordón frutihortícola, porque son casas que no tienen, digamos, la numeración habitual, digamos. Es decir, que les llegaba
En teoría parecía como que había llegado la notificación a sus casas, aunque nunca la recibían. Tenían solamente 3 días para apelar, es decir, que no podían ni siquiera defenderse ante esos procesos completamente arbitrarios de expulsión. También hay dificultades para acceder a la ciudadanía, se reduce el principio de reunificación familiar. Realmente no hay datos oficiales, digamos, desde la Dirección Nacional de Migraciones en torno a la cantidad de expulsiones. Se hace, digamos, una elaboración posterior y realmente la cifra de expulsiones es alarmante. Llegamos, digamos, ya a la pandemia, en donde, bueno, si bien hubo un cambio de gobierno, pero el de Alberto Fernández, el decreto 70 continuó vigente por más de un año. Es decir, que todo el año de pandemia lo transcurrimos las poblaciones migrantes con ese decreto vigente. Los migrantes, hay que decirlo, son los sectores más vulnerables de la clase trabajadora porque por la regularización documentaria, siempre estamos ocupando, digamos, las tareas más precarizadas, más informales. Son tareas que se paralizaron por completo durante la cuarentena, hubo un cese forzoso de la actividad y donde, debido a la regularización documentaria, hubo una exclusión de las prestaciones y de los beneficios. En ese sentido también, bueno, con la actividad que yo ponía al principio, la imagen, denunciábamos que con hambre no se podía sostener una cuarentena, es decir, se planteaba que se debían quedar en sus casas, pero sin ningún mecanismo para hacerlo efectivo. La medida que se utilizó como más general fue la del ingreso familiar de emergencia, una medida que de acuerdo al informe que realizó el espacio Agenda Migrante, excluyó a más del 80% de la población migrante, incluso a quienes cumplían con los requisitos. La situación documentaria era completamente grave, de hecho se empezaron a renovar las residencias precarias. Acá esto es importante aclararlo, que hay 4, digamos, situaciones, que puede estar la transitoria, que es para motivos de viaje, la residencia precaria, que se renueva cada 90 días, la temporaria, que es de 1 a 3 años, y la permanente. Entonces, esa situación documentaria implicó que la gente tampoco pudiera acceder a trabajos formales, que no pudiera acceder a las prestaciones y beneficios para garantizar, digamos, la cuarentena y que se viera obligada, digamos, a exponerse al contagio en medio, pues, de la pandemia. Hubo pocos operativos de regularización por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y se realizaron sin considerar, digamos, a las organizaciones migrantes que pues, se organizan en los territorios. De todas formas, acá es importante decirlo, que hubo muchísimos procesos de lucha de la población migrante. El 30 de marzo del 2017 se realiza el primer paro migrante, todo esto en relación pues al DNU 70, que realmente venía como a criminalizar y a echar por tierra todo el proceso que se había realizado para la sanción de la última ley. Luego se crea la campaña Migrar no es delito, se hace el año siguiente el segundo paro migrante, se crea el bloque de trabajadores migrantes y la agrupación Ni una migrante menos. Acá en la ciudad de La Plata se crea la coordinadora migrante y la consejería para migrantes que dependen del laboratorio de movimientos sociales y condiciones de vida de la Facultad de Trabajo Social. En el 2019 se realiza un migrantazo y finalmente a partir de toda esa lucha se logra en marzo del 2021 la derogación del Decreto Nacional de Urgencia 70. De todas maneras, la lucha de los migrantes continúa vigente por regularización documentaria, por poder acceder a asistencia por parte del Estado, porque también continúan los procesos de criminalización, de discriminación y de vulneración de derechos. Entonces esa lucha de los migrantes continúa. Invito a que puedan estar viendo los videos que aparecen en ese informe porque es la voz misma de los migrantes en relación a cómo transitaron la pandemia, cómo continúan transitando la pandemia. Y bueno, invito, como les dije, a la lectura de Gabazzo, que es el texto que falta. Nos vemos en la clase sincrónica. Muchísimas gracias. Adiós.